Esta es la biografía de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Este es mi santo preferido. Obviamente, después de María y San José, él es al que más acudo. Él es el que me ayudó a acercarme más a Dios con sus sermones y a tratar de aspirar a la santidad. Espero que esta biografía también te ayude a ti a acercarte más a Dios y tratar de aspirar a la santidad. Disfruta. ¿Qué dirección tomar? Una pesada carreta guiada por un joven avanza lentamente por un camino lleno de barro. En ella van amontonados una cama, dos sillas viejas, un armario, un estante para libros, una olla, una sartén y algunos paquetes. Detrás, en profundo silencio, caminan una mujer de edad y un joven sacerdote. Al llegar a un cruce del camino, se preguntan, ¿qué dirección tomar ahora? Por suerte, no muy lejos de allí, divisan algunos pastorcitos que vigilan sus rebaños. El sacerdote se adelanta y se acerca a uno de ellos, que parece muy risueño y despierto, y le pregunta, «Hijito, ¿podrías indicarme el camino que va a Ars?» «Por allí, señor cura, a la izquierda», le dice el niño levantando su dedo para indicarle el lugar. «Y usted sigue derechito». «Oye, ¿cómo te llamas tú?», le pregunta el padre. «Yo me llamo Antonio Guibre». «Muy bien, Antonio. Ya que me enseñaste el camino para llegar a Ars, yo te mostraré el camino para ir al cielo». Entrando en confianza, el niño le explicó que los límites de la parroquia de Ars llegaban hasta este mismo cruce donde estaban conversando. Entonces, sin ningún respeto humano, el sacerdote se arrodilló en dirección del pueblo y, juntando las manos, oró en silencio por su nueva parroquia. Terminada su oración, se levantó y el cortejo tomó la dirección de Ars. ¿Quién es este sacerdote? Es Juan María Vianney. Secreto de madre. Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1876 en Dardilly, pequeño poblado ubicado cerca de Lyon. Era el cuarto de una familia de 6 hijos. Su padre, Mateo Vianney, era un buen campesino, muy trabajador. Su madre, María Beluse, una mujer de gran fe, firme como una roca y transparente como el agua de una fuente. Un día que el señor cura pasaba delante de la casa de los Vianney, fue invitado a entrar, y el dueño de casa lo llevó hasta el dormitorio donde estaba su esposa, con el recién nacido en sus brazos. Alzando al niño, la joven. Mamá le dijo, «Mi hijo, señor cura, usted lo bautizó hace solo algunos días. Por favor, tenga la bondad de bendecirlo». El sacerdote trazó piadosamente la señal de la cruz sobre la frente del niño, el cual lanzó un fuerte chillido. «Con esta voz, este niño podría llegar a ser un buen sacerdote», dijo el párroco riéndose satisfecho. «Oh, señor cura», balbuceó emocionada la mujer. Al decir esto, el sacerdote, sin saberlo, acababa de expresar el secreto deseo de la joven mamá. En efecto, desde que había sentido brotar en ella esta nueva vida, en un movimiento espontáneo de mucha devoción, había consagrado su criatura a la Santísima Virgen antes de que naciera. Como buena mamá cristiana, la señora María inculcó a su niñito, desde muy pequeño, el amor al Señor. Le mostraba la cruz, las imágenes de la Virgen, los santos que adornaban la casa. Desde muy temprano, en este ambiente de cálida fe, Juanito manifestó una gran abertura de corazón a todo lo que era religioso. La gran misión de las mamas. Un día, en que se habían olvidado persignarse antes de la comida, Juan María se negó a comer, hasta el momento en que la mamá, adivinando el motivo, lo ayudó a hacer la señal de la cruz, gesto propio de los cristianos. En cuanto empezó a caminar, el niño tomó la costumbre de imitar a los grandes. En la noche, se iba a arrodillar cerca de sus padres, cuando todos los miembros de la familia se reunían para la última oración. Durante todo el día, el pequeño corría detrás de su mamá, quien le había enseñado el Padre Nuestro
y el Ave María, le contaba. También los relatos más bonitos de la historia santa. El niño escuchaba con atención, en especial cuando la mamá le contaba el nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores y de los reyes magos. ¡Qué hermosa y gran misión!, confió Dios a las mamás, la de educar a los pequeñitos en el amor a Dios y la caridad para con el prójimo. Esta caridad era practicada en la familia Vianney. La mesa familiar estaba siempre abierta a los peregrinos y mendigos, quienes se sentían acogidos y amados, ya que no se les daba distraídamente un pedazo de pan en la puerta de la casa. 20 años atrás, la familia Vianney había recibido a un huésped muy extraño. Había llegado en la noche, sucio, mal vestido, con un saco al hombro, un rosario colgado alrededor del cuello y una cruz en el pecho. Iba de peregrinación a Roma. Al día siguiente, profundamente agradecido por la hospitalidad brindada, el extraño peregrino se despidió con una bendición. Esta visita era ni más ni menos que la del futuro San Benito Labre. Dáselo por amor a Dios. Juan María crecía, y sus padres tenían la preocupación de enseñarle no solo los valores cristianos, sino también el amor al trabajo bien hecho. El niño tenía, por lo tanto, sus trabajitos en la finca familiar. En verano, cuando de madrugada los hombres salían para ir a trabajar al campo, Juan María y su hermanita Margarita iban para ayudarlos, pero un poco más tarde. Los esposos Vianney comprendían que era cosa muy importante en la educación de los niños, enseñarles a ser generosos. Y eso, la señora de Vianney lo tenía muy presente en la formación de sus hijos, en especial de Juan María. Un día le habían regalado al niño un lindo rosario, y estaba muy apegado a él. Margarita, 18 meses menor que él, se puso envidiosa, y le dijo enojada: «¡Dámelo!». «No», contestó su hermano, «es mío». Pero Margarita siguió molestándolo. Cansado, Juan. María corrió donde su madre, y le dijo: «Mamá, Margarita quiere tomarme mi rosario». «¿Por qué no se lo das, mijito? Dáselo por amor a Dios», le dice la mamá. El niño suspira, y después de una visible lucha interior, entregó su tesoro a su hermanita. Era una gran victoria. Entonces, para consolarlo, su madre le regaló una imagen de la Virgen que estaba en la cocina y que le gustaba mucho al niño. Juanito estalló de alegría. Y más tarde, recordando este hecho, dirá: «Ya no podía separarme de ella. No me hubiera dormido tranquilo si no la hubiera tenido a mi lado, en mi cama». Una tarde, Juan María no había vuelto a su casa, y su madre lo buscó por todas partes, muy preocupada. Finalmente, lo encontró en la pesebrera, arrodillado entre dos vacas, con la imagen de la Virgen en sus manos y orando con toda su alma. «Mamá, llévame contigo a misa». La señora María iba, habitualmente, a la primera misa de la mañana, que se celebraba a las 6 h.r., cuando todo estaba aún oscuro. Trataba de salir sin hacer ruido, pero cuando la campana de la iglesia tocaba para anunciar el oficio divino, Juanito saltaba de su cama y, corriendo donde su mamá, le suplicaba: «Mamá, llévame contigo a misa». Es así que los que asistían a la misa veían, a menudo, al pequeñito de 4 años con su mamá en las bancas de la iglesia. Durante la misa, ella le explicaba los gestos del sacerdote, el sentido de las oraciones. Algunas veces, Juanito se quedaba mirando a su madre, mientras ella estaba rezando, con los ojos cerrados, y en cuyo rostro se reflejaba la alegría de hablar con Dios. Él mismo, cuando adulto, dirá: «Si la misa me gustó desde muy pequeño, es a mi madre a quien se lo debo». El ambiente cristiano de paz y tranquilidad de este pequeño poblado francés, lejos de las grandes ciudades, desgraciadamente no va a durar mucho tiempo. En efecto, el viento de la política soplaba fuerte en París, y de repente estalló la Revolución Francesa, que iba a extender sus persecuciones hasta el último rincón del país.
Los sacerdotes eran el blanco de los revolucionarios. Los obligaban a comprometerse con la revolución bajo juramento. Los que se negaban tenían que ocultarse si querían salvar su vida. De otro modo, eran detenidos y guillotinados en menos de 24 horas. La ley era estricta. Estaba absolutamente prohibido darles asilo. A pesar de eso, muchos de ellos se quedaron en la región. Escondidos un día aquí, otro día allá, celebraban la misa de noche, en las fincas retiradas. Entre los mismos cristianos, se comunicaban secretamente el lugar y la hora del oficio divino. Como en las catacumbas. Entre estos católicos franceses, que en 1793 vivían la vida de los primeros cristianos, como en el tiempo de las catacumbas, estaban los Vianney y Juan María, que tenía en aquel entonces 7 años. Estaba también con ellos. Todo este ambiente de misterio lo había conmovido profundamente. Se estrechaba contra su madre y le preguntaba: «Mamá, ¿quién es este hombre?» «Es un sacerdote, hijo». «¿Un sacerdote? ¿Y por qué no ha venido a nuestra iglesia?» «No puede, Juanito. Lo llevarían a la cárcel». «¿Y por qué, mamá, al que está en Dardilly no lo han metido en la cárcel?» Ahí estaba el problema. Entonces, la mamá trataba de explicarle con profunda tristeza que aquel que celebraba la misa en Dardilly era un cura, sí, pero juramentado. Es decir, que se había comprometido con juramento, obedecer a las leyes injustas dictadas por un gobierno que perseguía a la Iglesia. Le explicaba, con palabras sencillas, que era un cura renegado, un desobediente, que se había separado de la Iglesia, y por lo tanto no se le debía hacer caso, mientras que los buenos sacerdotes eran perseguidos y se veían obligados a esconderse, pues su vida estaba en constante peligro. Juan María comprendió por primera vez lo que es un sacerdote, un hombre que, arriesgando su vida, por su consagración sacerdotal, hace bajar del cielo a Jesús en la misa y se lo da a sus hermanos para alimentarlos. Estas misas a escondidas impresionaron mucho a Juanito, y seguramente que en una de ellas le nació el deseo ardiente de servir a Dios, y en el fondo de su alma pensó: «Yo también seré sacerdote». Pero deberán pasar muchos años. La revolución se ensañaba furiosamente contra la religión. Iglesias cerradas y seminarios clausurados, lugares de culto profanados. Solo algunos sacerdotes heroicos andaban fugitivos por los campos para sostener la fe del pueblo de Dios. En 1795, la caída del despiadado gobernante, Robespierre pone fin al terror, pero no se recupera la libertad religiosa. Va por primera vez a la escuela. Un ciudadano abre en la población de Dardilly un curso básico, y Juan María, que tiene ahora 9 años, va por primera vez en su vida a la escuela. Pero ya sabía el alfabeto, pues su hermana mayor, Catalina, se lo había enseñado. El niño estudia con seriedad, y los progresos son tan rápidos que al cabo de algunas semanas pudo empezar a leer en alta voz la vida de los santos en las veladas familiares. Las iglesias permanecían cerradas. Sin embargo, 4 sacerdotes se habían instalado en la población vecina. Uno de ellos era carpintero, otro, el señor Groboz, era cocinero. De este modo, nadie podía sospechar que eran curas. El señor Groboz, joven sacerdote y ardiente predicador, salía por las noches para visitar las casas conocidas de los cristianos. Una noche, había pedido hospedaje en la casa de los Vianney, y en las conversaciones le había llamado la atención este niño, de límpida y profunda mirrada, que rezaba con fervor. Le preguntó: «¿Qué edad tienes tú?» «Tengo 11 años», le contestó el niño. «¿Y hace cuánto tiempo que no te confiesas?» «Nunca me he confesado, padre». «Pues bien, hazlo enseguida», dijo bondadosamente el sacerdote. Y allí, al pie del gran reloj de la cocina, Juan María hizo su primera confesión, que dejó maravillado al sacerdote. El padre Groboz aconsejó, entonces, a los padres,
que lo hicieran instruir en la religión para completar su formación cristiana y prepararlo a la primera comunión. Es así como en mayo de 1798, Juanito deja a su familia para ir a vivir donde una tía en la población vecina. 2 monjas, cuyo convento había sido destruido, estaban a cargo de la catequesis y lo prepararon con otros 15 niños para recibir a Jesús hostia. Pero la verdadera maestra de Juan María Vianney en esos años fue la Santísima Virgen, a la que saludaba al toque de las horas, como se lo había enseñado su madre. Bendita sea la Madre de Dios. La Santa Mujer le había dado también el amor al rosario. Primera comunión detrás de la paja. Desgraciadamente, la persecución vuelve. El mismo Papa Pío VI está detenido en Francia, y centenares de sacerdotes mueren en el mismo puerto, donde estaban detenidos para ser embarcados para los trabajos forzados en Guyana. La ceremonia de la primera comunión tuvo que hacerse a escondidas, en una finca. Delante de las ventanas de la pieza donde se celebraba la misa, pusieron carretas llenas de pajas, y durante toda la ceremonia, los hombres trabajaron para descargarlas. Así, nadie podía sospechar que adentro se estaba realizando una reunión cristiana, bien parecida a la que vivían los cristianos en los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se escondían en las catacumbas para recibir la enseñanza de los sacerdotes. Juan María, como lo podemos pensar, hizo su primera comunión con gran fervor. Más tarde, él mismo dirá: «Oh, Dios mío, qué alegría para un cristiano que vuelve de la comunión, con todo el cielo en su corazón». Al terminar la ceremonia, Juanito regresó con sus padres a la población de Dardilly. Para él, se habían terminado los años de la infancia, y también los estudios. De ahora en adelante, se dedicará a los trabajos del campo y a la mantención de la finca. «Oye, Beato». Juanito es un niño con buena salud, pero no está muy desarrollado para su edad. Los trabajos del campo son bastante variados: arar, sembrar, podar las viñas, cosechar nueces y manzanas, cuidar los animales, trillar, vendimiar, guardar el forraje para el invierno. Son trabajos duros para un niño de 13 años, pero Juan María está lleno de valentía, y cuando ya no puede más por el cansancio, echa una mirada hacia la iglesia, cuyo campanario domina la población de Dardilly, y piensa: «Allá está Jesús». Y eso le da ánimo. Más tarde, dirá a sus feligreses: «Qué bonito es ofrecerse en sacrificio a Dios todas las mañanas». Todos los días sale temprano con su hermano para ir a trabajar a la viña, y por la noche vuelve agotado por haber querido seguir el ritmo de Francisco. «Oye, Beato», le dice Francisco, «¿qué te pasaría a ti, el más joven, si tuvieras que trabajar como yo, que soy el mayor?» Pero al día siguiente, Juan María vuelve a la viña con su hermano y lleva consigo a su estatuilla de la Virgen. Se pone en la hilera, besa a la Virgen y la lanza delante de él lo más lejos que pueda. Luego empieza a porcar con ardor hasta alcanzarla. Entonces vuelve a hacer lo mismo, la besa y la lanza, y Francisco se queda atrás del beato. Llegada la tarde, Juan María vuelve a la finca lleno de alegría, diciendo: «He podido seguir a Francisco, y no estoy cansado». El padre no quiere saber nada. Llega finalmente la paz dentro del país. Napoleón firma el concordato con la Iglesia, es decir, un contrato que le devuelve la libertad para cumplir su misión. Las campanas de Notre Dame repican por la libertad religiosa recuperada. Los sacerdotes vuelven a sus parroquias, abandonadas y cerradas después de años de pruebas y persecuciones. ¡Qué alegría para Juan María poder ir a rezar a la casa de Dios por la mañana y la noche! Desde su primera comunión ya no estudiaba el catecismo. Sin embargo, tenía hambre de conocer más a Jesús. Todas las noches, antes de ir a dormir, leía el Evangelio o la imitación de Cristo, a la luz de una débil vela. Rezaba, reflexionaba
y sentía crecer en él el deseo ardiente de ser sacerdote. Pensaba en las numerosas parroquias privadas de sacerdotes después de las persecuciones de la Revolución. Recordaba las misas nocturnas en las fincas y la miseria de la gente sin pastor que no sabía a quién acudir para pedir consejo. Recordaba su primera comunión. Sí, no había duda. Quería ser sacerdote. Pero, ¿cómo hacer? Pues tenía ya 17 años. No sabía nada de latín, y sus estudios habían sido pocos. Además, ¿cómo iban a reaccionar sus familiares, en especial su padre? Con su madre, sabía que no tendría problema, pues ella comprendía. Un día, se decidió y habló a su madre de su gran deseo. Ella, recordando que lo había consagrado a la Virgen cuando tenía solo algunos días, con el secreto deseo que fuera sacerdote, se emocionó y lo estrechó en sus brazos llorando de alegría, pues se daba cuenta que el Señor había escuchado su oración. Pero cuando el papá supo el anhelo de su hijo, no quiso saber nada de todo eso, y quedó insensible a las súplicas del joven y de su esposa. Decía que había mucho trabajo en la finca, y además, recientemente se había hecho grandes gastos, y se necesitaba brazos para trabajar. Por lo menos, vea al joven. La resistencia del papá fue una dura prueba que duró 2 años. Juan María, que lo había entregado todo a su dulce maestra, la Virgen, no habló más de este deseo suyo. Sufría y seguía trabajando con empeño, pero permanecía firme en su propósito. El padre Beley, cura de la población vecina, sacerdote y apóstol ardiente, abrió en su misma casa parroquial una pequeña escuela para la preparación de los futuros sacerdotes. En Juan María volvió a nacer la esperanza, y apoyado por su madre, habló nuevamente al papá, quien está. Beth aceptó. Al día siguiente, sin perder más tiempo, la señora María fue a visitar al sacerdote para hablarle de su hijo. El párroco le dijo que la casa ya estaba copada, y por lo tanto, no podía recibir a nadie más. Decepcionada, la mujer insistió, y suplicándole le dijo que por lo menos vea al joven. Finalmente, el sacerdote aceptó conversar con él, y después de algunas preguntas, lo miró largamente, y abrazándolo, le dijo: «Quédate tranquilo, amigo. Si es necesario, me sacrificaré por ti». Juan María, que tiene ahora 19 años, está feliz, a pesar de que tiene que ir a vivir donde su tía a Écully, para poder estudiar. Las manos callosas, que hasta entonces manejaban el asadón, hojean ahora los libros. Sus ojos, pocos acostumbrados a leer, se cansan ligerito. Tiene momentos de mortal desaliento, pero está lleno de confianza en la Virgen y sabe que ella lo ayudará a alcanzar la meta. Como comida, se contentaba con una sopa al almuerzo e igual en la cena, pensando que por sus penitencias obtendría la bendición de Dios sobre sus estudios, pues si su amor a Dios y al prójimo aumentaban cada día, los estudios le resultaban muy difíciles. Hacía tanto tiempo que había dejado la escuela, además que no había estudiado mucho. Por eso mismo, su memoria no respondía bien, la cual es indispensable para los estudios. Lucha cotidiana contra el desaliento. Algunos de sus compañeros de curso lo ayudaban lo mejor que podían, en especial un joven llamado Matías Loras. Pero Matías era nervioso, y a veces elevaba el tono cuando se daba cuenta que su amigo no entendía. Un día, más enojado que de costumbre, al ver que Juan María no lograba captar, a pesar de sus repetidas explicaciones, le mandó un palmetazo delante de sus compañeros. Inmediatamente Juan María cayó de rodillas para pedirle humildemente perdón. Matías, adolorido y humillado por su reacción incontrolada, se echó en los brazos de su compañero para pedirle disculpa. Este joven, que será más tarde Monseñor Loras, nunca olvidará este gesto, y una profunda amistad nacerá entre ellos después de este incidente. Pero no por eso el latín penetraba en su mente, y nuestro joven luchaba contra el desaliento.
El padre Beley lo alentaba a permanecer firme, a pesar de todas sus dificultades. Es entonces cuando Juan María decide hacer una manda a la tumba de San Francisco Regis para pedirle su ayuda. Una mañana, con su rosario en una mano y el bastón de peregrino en la otra, Juan María Vianney sale muy temprano, pues tiene que caminar unos 100 kilómetros para llegar a la Louvette, donde está la tumba del santo. A lo largo del camino, mendiga su pan, pero en muchas fincas la gente lo rechaza, pensando que es un vago y aprovechador. Cuando no recibe nada, come hierbas, bebe agua de las fuentes y duerme bajo los árboles. Con los pies ensangrentados y muy cansado, llega por fin a la tumba de San Francisco Regis. Allí, de rodillas, con fervor y confianza, le pide la gracia de dominar un poco el latín para poder estudiar teología. A partir de este momento, progresó lo suficiente como para no desanimarse, y a los libros ya no les tenía tanto miedo. Dios te salve de la ira del general. Una mañana de otoño de 1809, un empleado de la gendarmería francesa se detiene ante la casa de la familia Vianney y entrega a la madre un papel. Cuando la buena mujer lee el contenido del mensaje, prorrumpe en llanto. Su hijo está llamado a juntarse al ejército, pues Napoleón decidió invadir España y necesitaba soldados. Con eso, Juan María, después de 5 años de penosísimos estudios, debe dejarlo todo, tomar las armas y partir. Pero las fatigas de estos años de estudios y las penitencias que se había infligido habían agotado la salud del joven. Apenas llegado al cuartel, tuvieron que trasladarlo al hospital. Después de algunos días, y no del todo restablecido, vuelve al cuartel con escalofríos y fiebre. Ahí se encuentra con la desagradable sorpresa de que su compañía ya se ha ido a España. Al verlo llegar tan atrasado, el capitán Blanchard se enojó y lo retó de mala manera. Pero luego, al mirar aquel rostro pálido, tuvo compasión y dándole la hoja de partida, le dijo: «Trata de alcanzar la retaguardia en la ciudad de Clermont, y que Dios te salve de la ira del general». El pálido convaleciente se puso en camino haciendo sonar dientes contra dientes a causa de la fiebre. En este estado, era imposible juntarse con sus compañeros del regimiento. Después de haber caminado no mucho tiempo, ya no pudo más. Su mochila pesaba como si fuera de plomo. Sus piernas vacilaban, se sentía bañado en sudor frío. Seguir así resultaba imposible. Al pasar a la orilla de un bosque, se arrastró como pudo hasta él, y cayó sobre las hojas húmedas sin soltar su rosario. El frío era horroroso. Como en un sueño sintió que una mano ligera se posaba sobre sus hombros y una voz lo invitaba a seguirlo. Juan María se levantó con dificultad y siguió al desconocido. «Usted es un desertor». A la mañana siguiente, la buena persona que lo había recogido, al conocer su situación referente a su regimiento, se asustó, pues un hombre llamado al ejército y que no se presenta está considerado como un desertor, y si lo descubren, estaría condenado a muerte o mandado a los trabajos forzados. Desertor él, que durante 5 años había porfiado para enrolarse en el ejército del Rey de los Reyes. Por lo tanto, el pobre estudiante, pálido y enflaquecido, va a tener que vivir en los pajares, huir de los carabineros, evitar los encuentros y tendrá que cambiar también de nombre. Ahora se llamará Jerónimo Vicente. Se quedará más o menos 1 año en la casa de esta buena señora Claudina, prestando toda clase de servicios, y como no quería perder lo que había adquirido con tanta dificultad, escribió a su madre para que le mandara sus libros. Por fin, en 1810, termina esta prueba. El emperador, con la ocasión de su matrimonio con María Luisa, concede amnistía general. Juan María puede regresar a su casa, pero justo a tiempo para volver a ver a su querida madre que se está muriendo. En efecto, gastada por tantos sufrimientos, se muere algunas semanas después,
A los 54 años, Juan María Vianney no olvidará nunca a la que había formado su alma de cristiano y que le había enseñado la generosidad, que debía conducirlo hasta la santidad. Juan María vuelve con tenacidad a sus estudios e ingresa al seminario. El programa es muy cargado: latín, filosofía, teología, cruces pesadas, espinas punzantes para su inteligencia y memoria tan rebelde. Al cabo de 6 meses, lo llama el rector, para echar abajo lo poco y nada de valentía que le quedaba. Le dice que no puede quedarse en el seminario, debido a sus dificultades para estudiar. Y agrega: Vianney, usted tiene que comprender. Resígnese. Para reanudar estudios, usted es demasiado viejo. Haga la voluntad de Dios. ¿Qué hacer? ¿Con eso todo se habrá acabado? Piensa que tal vez podría entrar donde los hermanos de las escuelas cristianas. Todo eso le daba vuelta en la cabeza y se preguntaba: ¿qué voy a hacer ahora? Madre mía, ayúdame. Además, los estudios y las penitencias lo habían debilitado mucho para volver a las rudas faenas del campo. Y su madre, que ya no estaba. En su oración meditaba la angustiosa pregunta de Jesús en cruz y la hacía suya: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero con igual confianza seguía la oración de Jesús: En tus manos, Señor, pongo mi vida. Juan María estaba pasando por el túnel de la purificación, como ocurre a menudo en toda vida cristiana. Dios no lo puede abandonar y luego brillará a la luz. La emoción lo enreda. Nuestro seminarista va a desahogarse donde su amigo, el padre Beley. Este le aconseja un último esfuerzo antes de renunciar al sacerdocio. El buen sacerdote no se contenta con buenas palabras, sino que le consagra buena parte de su tiempo, y se atreve a presentarlo a las pruebas de las órdenes menores. El joven, con cabeza llena de fórmulas mal pegadas, se presentó delante de los profesores reunidos. Se le formularon las preguntas en latín, esa lengua que era su tormento. Por más que se esfuerza, no comprende, se emociona, se enreda, dejando muy desilusionados a los examinadores. Pero el buen sacerdote insistió una vez más y obtuvo el favor de un nuevo examen para su protegido. Esta vez, los profesores quedaron satisfechos de sus respuestas. El vicario general, consciente de la descristianización de Francia durante la Revolución y sabiendo cuán necesarios eran los sacerdotes santos para el resurgimiento de la fe, fijó sus ojos sobre el pobre candidato, todavía emocionado, y preguntó al padre Beley: ¿El seminarista Vianney es piadoso? Sí, padre. ¿Tiene devoción a la Madre de Dios? Sí, padre. ¿Reza el rosario? Sí, padre, se lo aseguro. Es un modelo de piedad. Entonces, si es un modelo de piedad, contestó el vicario general, yo lo acepto entre mis sacerdotes, y la gracia de Dios hará lo demás. Ya no te perteneces. El 13 de agosto de 1815, en la capilla del Santísimo Sacramento de la ciudad de Grenoble, Monseñor Limón está revestido para proceder a la ordenación sacerdotal de Juan María Vianney. El vicario general se le acerca y le dice: Monseñor nos perdonará si lo hemos molestado para ordenar solo a un sacerdote. El obispo, fijando su mirada en el diácono, que está, orando de rodillas y esperando, contesta: No es función pesada cuando se trata de ordenar a un buen sacerdote. Después de una larga y hermosa ceremonia, en la que se pide a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ayuda y protección, el obispo extendió sus manos sobre la cabeza del elegido y le dijo: Ya no te perteneces, Juan María, eres propiedad de Dios para la evangelización. Desde ahora en adelante, tus manos serán sus manos, tu boca, su boca, tu corazón, su corazón. Anda, mensajero de Dios. Juan María se puso de pie, lleno del Espíritu de Dios, y su alma, tan bien dispuesta, está rebosante de gracia y alegría.
Tiene 29 años. Al día siguiente, lleno de emoción, celebra su primera misa. ¡Cuántas fatigas superadas! ¡Cuántos trabajos! ¡Cuántas agonías! Pero gracias a Dios alcanzó la meta. Ahora es sacerdote de Jesucristo. Al tomar conciencia de la grandeza de su misión, a menudo dirá: «Oh, cómo el sacerdote es algo grande». Vicario de su protector. Después de su ordenación, el obispo lo nombró vicario de la parroquia de su amigo el padre Beley, y le dio los poderes para confesar. El primero que se arrodilló delante de él para confesar sus pecados fue su protector. Los dos vivirán junto durante un año, compartiendo como hermanos el pan y el techo, pero también la oración, el sacrificio y el apostolado. El joven vicario nada tenía, pues todo lo daba a los pobres, hasta los vestidos nuevos que le habían regalado y que cambiaba por otros viejos. Algunos meses pasan. De repente, el padre Beley se enferma. Le aparece una úlcera en la pierna que se transforma rápidamente en gangrena. Está viviendo sus últimos días. Se confiesa, pide el sacramento de los enfermos y se muere en la paz de Dios, el 17 de diciembre de 1817. Con eso, el padre Juan María Vianney pierde este sacerdote amigo, que tanto lo había sostenido y ayudado, mostrándole el camino para llegar a la santidad. En febrero de 1818, Juan María Vianney recibe la visita del vicario general, quien le anuncia su nueva nominación. «Padre, usted es nombrado párroco de Ars. No es una parroquia rica. La gente ama poco a Dios. Usted tendrá dificultades, pero yo sé que pondrá todo su empeño para que Dios sea amado y servido como se lo merece. ¿No es cierto? Párroco de Ars». El 9 de febrero de 1818, acompañado por una buena mujer que mantendrá la casa parroquial, el padre Juan María Vianney se pone en camino para su nueva parroquia. Allí lo encontramos en una encrucijada, como se dijo al principio de este librito, cuando pide su camino aliale, pastorcito Antonio Guibre. Muy pronto, a la vuelta del camino, el nuevo cura de Ars vislumbra algunas casitas alrededor de una iglesia. Inmediatamente se arrodilla e, inspirado por el cielo, dice: «En esta parroquia no podrán caber todos los que vendrán a ella más tarde». Sin demora la carreta entra en el pueblecito, que cuenta con unas 60 familias, en su mayoría de origen campesino. La primera visita es para la iglesia. Luego, ayudado por la señora Vivost, el padre descarga sus cosas personales y toma posesión de la casa parroquial. Desde ahora en adelante, será para todo el mundo, el párroco de Ars. Su primer trabajo en la casa es sacar afuera los sillones, muebles, cama, y devolvérselos a la señorita de Garretts, que los había regalado para adornar la casa parroquial. Una vez despojado de estas riquezas, se siente como aliviado. En la mañana siguiente, las campanas de la pequeña iglesia, mudas desde un año, tocan muy temprano, para anunciar la misa. Con eso, la gente de Ars comprende que llegó el nuevo cura, y no faltan los comentarios. Después de los 3 repiques, 2 personas devotas aparecen para asistir al santo sacrificio. Al ver a estas 2 mujeres, el sacerdote se pregunta: «¿Solo 2 personas? ¿Y los demás?». Pasados los primeros días de suspenso y de curiosidad, las lenguas empezaron a desatarse. Algunos decían: «¿Qué viene a hacer un cura aquí? ¿Quién tiene tiempo para ir a la iglesia? Hubiera podido quedarse donde estaba». En realidad, Ars no era una parroquia cristiana. La mayoría de los hombres, el día domingo, se lo pasaban en el templo de Satanás, las tabernas. Eran 4 en Ars, y en ellas crecían las flores del mal, las blasfemias, las groserías, el chisme, la pérdida de la dignidad y del control por el exceso de alcohol. Los jóvenes derrochaban sus energías en bailes y orgías durante las noches, en las cuales el diablo recogía una buena cosecha de pecados.
Visitando a las familias, el cura de Ars iba descubriendo la gran ignorancia religiosa. Sin embargo, en medio de muchas cizañas había también buen trigo. Para ganarse la confianza de los campesinos, se interesaba por su trabajo, las siembras, las cosechas, los animales. Visitaba a los enfermos y los alentaba, invitándoles a orar. Hablaba en especial con los niños, para invitarlos al catecismo. Ellos lo miraban como un bicho raro. El nuevo cura de Ars tenía un único deseo: convertir su parroquia, y se preguntaba a menudo: ¿cómo voy a conseguir estos cambios? Primero tenía que orar mucho por sus feligreses. Por eso, al alborear, cuando todos estaban todavía durmiendo, él ya estaba de pie, y sin tomar nada, pasaba rápidamente de la casa parroquial a la iglesia. Allí, en el silencio, frente al tabernáculo, pasaba horas y horas, suplicando al Señor para que tenga piedad de la grey que le había confiado. Terminada su oración personal, celebraba la misa. Luego, salía a visitar a la gente del campo, que vivía alejada del centro del pueblo. La tercera, para el placer. A la oración, el santo cura agregaba la penitencia. Por eso, había regalado su colchón a los pobres, y luego su cama. Para tomar su corto descanso nocturno, se acostaba en el suelo, con un leño como almohada. Sabía que los jóvenes se arruinaban física y moralmente por el baile, y que ahí perdían su alma en los placeres sensuales. Al querer arrancarlos de las garras del mal, recordó las palabras de Jesús: este género de demonios no se vence sino con la oración y el ayuno. Y a su intensa oración agregó un ayuno riguroso. Por la mañana se contentaba con un trocito de pan duro, y a veces se lo olvidaba. Al almuerzo y a la cena comía 1 o 2 papas frías, algunas veces una tercera. Para el placer, agregaba maliciosamente. Para no perder tiempo, pedía a la señora Vivost que le cociera sus papas para toda la semana. Algunas veces, las papas estaban reemplazadas por un huevo cocido en las cenizas o una tortilla de rescoldo. A menudo, encontraba que estas penitencias no le bastaba para convertir a sus feligreses. Entonces, antes de ir a acostarse, se castigaba con una cadenilla, armada de púas, en recuerdo de los latigazos que lastimaron el santo cuerpo de Jesús, y durante estos sufrimientos que se infligía por amor, sus labios no cesaban de suplicar: «Dios mío, convierte a mi parroquia, ten piedad de los pobres, pecadores». Interviene el perturbador. Pero todas estas penitencias extraordinarias que se imponía comenzaron a molestar al enemigo número 1 del hombre, que es el diablo. Este se sintió perturbado en su trabajo de destructor y empezó a fastidiar al santo cura de Ars de 1000 maneras. No hay que olvidar que el diablo no es, como muchos lo creen, una idea o una invención de películas de terror, sino un ser viviente, espiritual y pervertido. El demonio es una criatura que Dios creó buena y libre, pero que se rebeló contra su creador. Desde este momento, su plan es destruir la obra de Dios, desfigurar y aniquilar la creación. Y como no puede nada contra Dios, se ensaña contra los hombres. El santo cura de Ars va a experimentar en carne propia su presencia oculta y permanente para anular lo que él trata de edificar a través de sus consejos, prédicas y ejemplos. El diablo, príncipe de las tinieblas, es una potencia oscura totalmente negativa, para destruir, separar y dividir, mientras que el santo párroco de Ars irradia la luz de Cristo para unir y construir. Eso nos da a entender que en nuestras vidas las armas poderosas para luchar contra el maligno son la oración y la penitencia que tanto recomendó el Señor y que recuerda constantemente la Virgen María en sus apariciones. La penitencia más agradable a Dios es primeramente cumplir lo mejor posible nuestro deber cotidiano, o sea, los quehaceres de cada día. Tremendamente perversos. Satanás y sus secuaces, en grado diferente,
son llenos de maldad e incapaces de cualquier clase de bien. Los demonios no solo odian a Dios, a Cristo, a la Iglesia y a toda la humanidad, sino que se odian entre sí. Son tiranizados por jefes feroces e implacables. El único punto en que todos están de acuerdo es odiar. Son seres inmundos, mentirosos. Excitan al hombre al mal, atizando el sadismo, las pasiones, las guerras, la concupiscencia del espíritu y de la carne. Aunque no todos son igualmente poderosos, sí son todos tremenda y pavorosamente astutos. Esta astucia viene de su inteligencia corrompida por la soberbia, que es su gran pecado. Por la superioridad de su naturaleza de ángel caído, Satanás ha llegado al colmo de hacer creer al hombre, contra toda evidencia, que no existe, y así logra su objetivo de poder actuar sin encontrar ninguna resistencia ni vigilancia de parte del hombre, el cual olvida su presencia permanente y oculta. Los demonios solo temen a Dios, a la Virgen Santísima y a los santos, sino también a todos los que quieren vivir en la gracia de Dios. Todos los demás no les importa un comino. El gran éxito del diablo es haber empujado a la humanidad hacia una civilización materialista y atea, pero es un éxito temporal, ya que se aproxima a grandes pasos, su derrota definitiva, que la Virgen anunció a Lucía de Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Los hombres que van al infierno se convierten también en demonios, y como ellos, quedan congelados en el mal, en el odio y en toda otra pasión. Para amar a Dios, hay que conocerlo. El cuidado de las almas llevaba al cura de Ars a preocuparse también de la hermosura de la iglesia. Emprendió el arreglo del antiguo campanario de madera podrida, que reemplazó por uno de ladrillos. Construyó 2 capillas, una en honor a la Santísima Virgen, la otra en honor de Juan Bautista. Cambió también el cielo raso de la iglesia. Pero todas estas transformaciones y reparaciones no iban sin problemas de dinero, pues Ars era una población pobre y con pocos habitantes. Sin embargo, alentados por el párroco, los feligreses daban generosamente de sus economías para hermosear la iglesia, y la misma municipalidad también mostró su buena voluntad en cooperar. Él mismo había consagrado su parte de herencia familiar y lo que le daba el obispado. A pesar de toda esta ayuda, no bastaba para cubrir los gastos. Un día, el pobre cura se encontró en apuros. Tenía que pagar 500 francos, que representaban mucho dinero en esta época, y no tenía nada en su bolsillo. No sabía qué hacer. Pero, ¿cuál no fue su sorpresa cuando en la calle una mujer se acercó y le dijo: «Para sus obras, señor cura», y le entregó un sobre donde había adentro 600 francos. Arreglar el campanario, hermosear la iglesia, construir capillas, eran cosas buenas, pero su preocupación constante era edificar desde lo interior la comunidad. Eso era la iglesia. Y pensaba: ¿qué es lo que tengo que hacer para que todos mis feligreses amen a Dios? Tal era el problema que se planteaba desde el primer día de su llegada a Ars, y se decía a sí mismo: para amar a Dios tienen que conocerlo, y muchos no lo conocían. La Revolución Francesa, con su lema aparentemente humanitario de libertad, igualdad, fraternidad, de hecho había tratado de eliminar sistemáticamente a Dios de la sociedad y de la familia, y había sumido al pueblo en una ignorancia religiosa que le quita al ser humano todo. Noble ideal. Muchos jóvenes no habían seguido el catecismo. Por lo tanto, era urgente instruirlos, y había que empezar por los niños. Como iban a la escuela solo durante la temporada de invierno, para dar la clase de catecismo, fue necesario citarlos a las 6 de la mañana. Los niños comenzaron a acudir, pero muchos de ellos no sabían leer. Entonces, el padre ilustraba todas las lecciones con relatos de la historia sagrada y del Evangelio. Los niños se interesaban y comenzaron a memorizar,
llegando a ser los más preparados de toda la provincia. Además, el domingo en la tarde, tenía otra clase de doctrina para niños que atraía también a muchos adultos. Es así como año tras año, el número de asistentes creció y la capilla se hizo chica. Siempre con su memoria rebelde. Cada sábado, sentado frente al crucifijo, el cura de Ars preparaba durante horas y horas las homilías del día domingo. Suplicaba al Señor que le inspirara lo que debía decir a sus queridos feligreses, para tocarles el corazón. De cuando en cuando miraba aquellas llagas abiertas por nuestros pecados, y parecía que era con la sangre de Jesús que escribía las páginas desbordantes de amor a Dios. Terminada la redacción del sermón, tenía que aprendérselo, porque su memoria, que había sido tan rebelde para el latín, lo seguía siendo delante de las páginas escritas. Cuando ya no podía más, se sentaba un rato en el suelo y dormía algunos instantes antes de recomenzar su trabajo de memorización. Se sentía feliz al hablar de Dios, de su bondad, de los esfuerzos que todos debemos hacer para prepararnos a entrar en el cielo, y esta felicidad la contagiaba a todos. Creía con toda su alma en estas grandes verdades. Por eso a veces se enojaba cuando sentía que la gente no prestaba atención a sus palabras. Entonces elevaba la voz y decía: «Cuando estoy predicando, parece que estoy hablando a sordos, pero cuando rezo, Dios me escucha, porque Él no es sordo». ¿Cuántos obstáculos tuvo que sufrir para que los habitantes de Ars pudieran amar verdaderamente a Dios? Primero, las tabernas. Eran 4 por 400 habitantes. El domingo, los campesinos, después de haber trabajado toda la mañana, pasaban el resto del día jugando y tomando. Las tabernas, decía en sus prédicas, es el lugar donde los matrimonios se destruyen, la salud se arruina. Ahí comienzan las peleas, las cuales se terminan en riñas y asesinatos. Y siempre volvía a lo mismo en sus homilías. Algunas veces, su débil voz se convertía en trueno contra los pecados. Hablaba como un pobre ignorante, según decía, pero la gente comprendía mejor, sin las complicaciones de la retórica. En verdad, se necesitaron años y años de fatigas, constancia y ásperas penitencias, pero poco a poco las tabernas se vaciaron y la iglesia empezó a llenarse. Los dueños de tabernas y los que organizaban los bailes empezaron a alarmarse seriamente. Comentaban entre sí, murmuraban en contra de este cura que le sacaba su clientela. A los que frecuentaban los bailes les decía con severidad: «Vayan temprano a bailar, pero sepan que irán al infierno». A los padres y madres les recordaba su grave papel de educadores y los incitaba en sus sermones a ser firmes y exigentes con sus hijos, y les decía: «Dejen que sus hijos e hijas vayan a bailar, pero sepan que ustedes los acompañarán al fuego eterno. Si se condenan, la culpa no solo ellos la tendrán, sino también ustedes». Todos estos comentarios llegaban a los oídos de los dueños de tabernas y de los organizadores de bailes, que dijeron: «Ahora con esto basta. Esto no puede continuar así». En vano gritaron. Efectivamente, eso no podía continuar. Por más que persiguieron al hombre de Dios, tabernas y casas de bailes tuvieron que cerrar, y poco a poco se transformaron en humildes hoteles para acoger a los peregrinos que venían a confesar sus pecados de todos los alrededores y de la provincia. En cuanto a los dueños de tabernas, hay un rasgo de la fina delicadeza del santo párroco de Ars, que no podemos pasar por alto y que demuestra cómo este hombre duro para consigo mismo era muy humano y lleno de compasión por los demás. El santo párroco de Ars reveló su exquisita caridad en un hecho inaudito. Cuando se tuvo que cerrar la última taberna por falta de clientes, compadecidos, el padre hizo una colecta en la misa para ayudar al dueño de la taberna a reconvertir su negocio. La paz volvió a las familias arruinadas por el alcohol y el juego,
Las peleas cesaron y la miseria disminuyó en la población. Pero los bailes seguían adelante. 10 años de penitencia y predicación le costaron al santo sacerdote para acabar con ellos. Finalmente, en 1830, ya no se bailaba en el centro de Ars. Hubo una última tentativa para la fiesta patronal. En la plaza de la iglesia, a la voz de un parlante y al son de varios instrumentos, se reunieron los bailarines más empedernidos, justo en el momento de la oración de la tarde. Pero en vano tocaron sus instrumentos para llamar a la fiesta, pues las campanas cubrieron sus voces, y al ver a los fieles que pasaban tranquilamente delante de ellos para entrar en la iglesia, se dieron por vencidos y se fueron definitivamente. Sin embargo, esa misma tarde, el cura de Ars lloró ante el Santísimo, y con él los feligreses, por este acto que consideró como una profanación. A partir de este día, los bailes públicos se acabaron para siempre en Ars. ¡Lárguese de aquí! Era una tarde de julio. El santo estaba rezando en su habitación, cuando de improviso, golpes furiosos sacudieron la puerta. Se levantó para ver lo que pasaba. Al abrir la puerta, algunos hombres exaltados se precipitaron sobre él, vomitando insultos, calumnias y blasfemias. El más exaltado lo agarró por un brazo y le gritó: «¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! No lo queremos más aquí. Usted quiere hacer de nuestro pueblo un convento y de nosotros algunos frailes, pero ya se le acabarán las ganas. ¡Lárguese!». El cura de Ars no perdió la calma. Los miró con dignidad y les contestó: «Aquí estoy por orden del obispo. Sé que no valgo nada, pero no me iré mientras él no me lo ordene». Algún tiempo después, el obispado recibió una carta llena de calumnias. Las puertas y las paredes de la iglesia y de la casa parroquial se llenaron de injurias, amenazas e inmundicias. Al cabo de unos días, llegó en una carroza el vicario general, enviado por el obispo. Muy serio, entró a la casa parroquial, para enterarse de lo que se rumoreaba. Cuando el santo varón de Dios se vio sometido a interrogatorios, se dio cuenta de la enorme bajeza de algunos de sus feligreses, y le dolió tanto que quiso renunciar a la parroquia. Pero la severa averiguación eclesiástica hizo brillar la santidad del cura de Ars. Los fieles, temerosos de perder a su pastor, protestaron contra los calumniadores y se unieron más en torno a él para que se quede con ellos. La divina providencia. Estamos en el año 1824. El párroco de Ars quiere fundar una escuela de niñas, pues el gobierno de aquel entonces no se preocupaba de la instrucción de las mujeres. Ahorrando heroicamente de sus modestas entradas y pidiendo la ayuda de la feligresía, compró una casa. 2 señoritas de la población, Catalina Lasagne y Benita Lardé, tenían bastante preparación como para ser profesoras y aceptaron trabajar sin sueldo. Una escuela de niñas con pensionado era un gran acontecimiento en la región, y tuvo tanto éxito que las alumnas venían de todos los poblados vecinos, hasta el punto que tuvieron que transformar el entretecho en dormitorios. Poco después, esta escuela debió ampliarse. El padre Juan María Vianney compró entonces un terreno colindante con la escuela y levantó un orfanato de niñas abandonadas que llamará La Providencia. Este orfanato lo considerará siempre como la niña de sus ojos. El bondadoso Dios va a manifestar su predilección por la casa de la Providencia, con varios milagros. Como podemos imaginar, para alimentar a todas estas niñas no era fácil, pues el orfanato era gratuito. Un día faltó el pan y en la despensa quedaba poquísima harina. La señora Shanay, encargada de la cocina, se presentó desolada al cura para contarle la desgracia. «Ruegue», le contestó el padre, «y haga su pan». La señora obedeció y de inmediato comenzó a amasar aquel puñado de harina que quedaba. Pero a medida que amasaba, la masa aumentaba, hasta que llenó la batea. Alegremente, corrió para informar al cura de Ars. Él,
cual contestó sencillamente: «Dios es muy bueno. El granero está lleno». La Casa de la Providencia fue testigo de otro milagro. En 1829, la cosecha había sido extremadamente escasa. En el granero del orfanato, la reserva se había agotado y quedaba solo algunos puñados de trigo, desparramado en el suelo. La señorita Catalina preguntó al padre: «¿Qué hay que hacer, señor cura? ¿Cerrar el orfanato y echar las niñas para afuera?» «Jamás», dijo el párroco, «hay que guardarlas todas». Y ordenó a las niñas que pidieran al Señor el pan de cada día. Al decir esto, él mismo tomó la escoba y amontonó los granos de trigo desparramados en el suelo. Luego colocó en medio del montoncito unas reliquias de su amigo del cielo San Francisco Regis, y se fue a rezar, pensando: «Este santo, que en su vida alimentó a tantos pobres, ¿cómo no va a alimentar ahora a nuestras huerfanitas desde el cielo, donde es mucho más poderoso?» Un rato después, llamó a la señora Chanay y le dijo: «Señora, vaya a buscar el trigo que está en el granero». La señora Chanay obedeció, y unos minutos después se la oyó gritar: «¡Señor cura! ¡Señor cura! ¡Su granero está lleno!». «¿Cómo está lleno?», preguntó el cura de Ars. «Sí, venga a ver». Se acercó el santo para ver, y con su buena sonrisa, exclamó tranquilamente: «Oh, cuánto nos aman el Señor y San Francisco Regis. Nuestras huerfanitas tendrán pan este invierno». Nunca el granero había estado tan lleno, y no se explica cómo las vigas pudieron resistir a tanto peso. Antes les gustaba engañar. Todos los días y durante largos años, el párroco de Ars iba a visitar la Providencia. Tomaba su almuerzo con las niñas, que consistía en un vaso de leche y un poco de sopa. Luego, pasaba unos momentos con las niñas, les contaba lindas historias sacadas del Evangelio o de la vida de los santos. Aprovechaba también de alentar a las dos señoritas, que habían aceptado, con tanta generosidad, dedicarse por completo al orfanato, carga que a veces era bien pesada. Las niñas aprendían a leer, escribir, coser, remendar, planchar, cocinar, en una palabra, todo lo que una mujer debería saber. Cuando dejaban la Providencia, el santo cura les encontraba un trabajo, y cuando se casaban, les daba una pequeña dote y un ajuar. Además del orfanato, al cura de Ars le gustaba visitar a las familias y, a menudo, llegaba de improviso a la hora del almuerzo. Se sentaba con sencillez a la mesa, aceptaba una papa y no rehusaba probar un poco de vino. La gente le conversaba de sus trabajos, de las alegrías y penas del hogar, y él todo lo iluminaba a la luz del Evangelio. Con todo eso, el espíritu de la población había cambiado mucho. Antes de la llegada del señor Vianney, la gente no era honrada y engañaba mucho, por ejemplo, sobre el peso o la calidad de la mercadería. Vendían por fresco, huevos añejos, el kilo de mercadería era de 900 gramos, etc. Pero poco a poco, al contacto de la palabra de Dios y de su comentario, la honradez creció y en los mercados ya no se toleraba el menor robo. Es así como un día, el niño Benito Treve, habiendo robado una pera en un negocio, tuvo que devolverla y pedir perdón, obligado por su madre, quien le había atado las manos detrás de los hombros. La gente parecía feliz en Ars. Hemos visto cómo el cura de Ars tenía la gran preocupación de hermosear todo lo que tocaba a Dios: iglesia, ornamentos, flores, etc. Esta misma preocupación la tenía para los oficios litúrgicos. Daba gusto verlo como preparaba él mismo al grupo de monaguillos. La misa era celebrada con gran respeto y dignidad, a tal punto que el obispo invitaba a sus sacerdotes a imitar el buen ejemplo de la parroquia de Ars. En la fiesta de Corpus Christi, por aquellas calles en que antes se oían blasfemias, imprecaciones y palabrotas, ahora Jesús pasaba triunfante, en mano del cura de Ars, pálido y extenuado.
Y cuando después de la procesión, un día alguien le preguntó: «Señor cura, usted parecía muy cansado durante la procesión». «¿Cómo dice usted?», le contestó el párroco. «Aquel que yo llevaba, me llevaba también a mí». La gente parecía feliz en Ars. Hasta los mismos moribundos respiraban la alegría, pues estaban bien preparados para morir. Se cuenta que Luis Chafangón, en su lecho de agonía, no cesaba de repetir: «La veré, esta madre querrida». Había como una protección sobre la población de Ars. Es que el santo no cesaba de rezar por sus feligreses para que estuviesen protegidos de toda catástrofe. Los santos son pararrayos de la ciudad donde viven. Al ver la alegría que irradiaba de su contacto profundo con Dios en la oración, daba ganas de imitarlo. Es así que un día, cuenta él mismo, llegó a la iglesia muy de madrugada y se encontró con un campesino que estaba ahí silencioso e inmóvil por largo tiempo. Intrigado, se acercó y le preguntó: «¿Y qué hace aquí, amigo mío?». El otro, designando con la mano el tabernáculo, dijo: «Sencillamente, yo lo miro, y él me mira». Comentando este hecho, el padre Vianney decía: «Este campesino me enseñó lo que es la oración». El gavilán no está contento. Por lo tanto, no hay que extrañarse que el demonio estuviese furioso, y se lo demostraba atormentando al párroco, y eso durante varios años. Había noches enteras en que se escuchaba en la casa parroquial ruidos extraños, puertas que chocaban, cortinas que se rompían, olor a fuego, rugidos raros, pasos pesados, etc. Hasta un día le puso fuego a su cama, mientras el pobre hombre tomaba un corto descanso. Una vez, dirigiéndole la palabra, le dijo: «Ah, Vianney, comilón de papas, no has muerto todavía, pero de algún modo te agarraré». Durante 30 años, el santo cura de Ars conocerá esta vida infernal. El gavilán, como le gustaba llamarlo, quería obstaculizar su trabajo sacerdotal, y se enfurecía cuando llegaban algunos grandes pecadores, y redoblaba sus artimañas para debilitarlo y desanimarlo. Entonces, él se alegraba diciendo: «El gavilán no está contento. Eso sí que es buena señal». Finalmente, el perturbador tuvo que reconocer que había encontrado a alguien más fuerte que él, invencible por el poder de Dios. Es así como el cura de Ars pudo terminar los últimos meses de su vida en una paz relativa, ya que el diablo había agotado con él todos sus recursos. Este pobre sacerdote, de apariencia débil e insignificante, como David había dominado a Goliat, y bien se lo podía llamar el vencedor del diablo. Dios nos conservara la cosecha. La vida del párroco de Ars irradiaba tanta santidad que atraía a los aldeanos de los pueblos vecinos, y su fama, poco a poco, se extendió a todo el país. Llegaron primero unos cuantos curiosos, pero después fueron muchedumbres y turbas de peregrinos, que acudían de todas partes a este pueblecito perdido. No solo atraía su santidad, sino que también la gente de Ars era un testimonio vivo de fe y amor. Ellos respetaban religiosamente el domingo como día santo consagrado a Dios. Es así que en un domingo el trigo estaba cortado en el campo sin guardarlo en el granero, y la lluvia amenazaba. Los peregrinos se extrañaban que los campesinos estaban en los oficios religiosos en la parroquia, en lugar de preocuparse de guardar la cosecha. La respuesta de los campesinos fue sencilla, llena de fe y confianza: Dios, que nos ha dado la cosecha, sabrá conservárnosla. Es todo Ars que se había convertido en una ciudad luminosa, y en el centro estaba este hombre humilde, de ojos ardientes, que al mirarlo, uno no podía menos que doblar la rodilla, porque no se sentía frente a un hombre, sino frente al mismo Jesús, que se hacía presente en este sacerdote para perdonar los pecados e invitar a una vida nueva. Los peregrinos llegaban de todas partes atraídos como por un imán, quien a pie, quien a caballo,
en carroza o diligencia. Se encontraba gente de todas las condiciones. En Ars, las barreras sociales no prevalecían. El obispo esperaba su turno, al igual que el cura de campo. Los nobles con los más humildes, los creyentes cerca de los incrédulos, los sabios al lado de los ignorantes, los religiosos mezclados con la gente del mundo. Y todos querían acercarse a este pobre cura, que había tenido tantas dificultades para lograr ser sacerdote por culpa del latín. Frente a esta situación, el señor Vianney se vio obligado a reducir su descanso a solo 3 horas, de las 9 a las 12 de la noche. El resto de su tiempo transcurría en el confesionario, permaneciendo hasta 15 horas diarias en él. ¡Qué suplicio quedarse así, clavado horas y horas en la misma silla, los pies helados en invierno, ahogándose por el calor en el verano, escuchando tantos pecados, tantas fealdades, y tomando en su corazón todas estas miserias humanas? Leía en las almas como en un libro. Pero, ¿cómo explicar esta oleada humana que alcanzó? En un año a 120.000 personas. Cuando el penitente estaba de rodillas delante de él, era imposible esconder algo, pues si uno lo hacía, el cura de Ars se encargaba de recordarle los pecados olvidados, ya que tenía el don de leer en las almas. Incluso se dice que reconocía los pecados al olor nauseabundo. Además, el santo cura, sin haber visto a las personas, adivinaba, tal vez, informado por su ángel custodio, si había casos que requerían su ayuda más urgente. Un día, una madre de 16 hijos no había encontrado un lugar en la iglesia llena de gente. De repente, salió de su confesionario el cura de Ars y, dirigiéndose a ella, le dijo: «Señora, sé que usted está apurada. Venga rápido». Otro día, una niña llamada Luisa Dortán llegó para consultarle sobre su vocación, pero ante tanta gente que esperaba, era imposible acercarse a él. Desesperada y con ganas de llorar, decidió irse después de 3 días de espera. El padre Vianney, interrumpiendo las confesiones, se acercó a ella y le dijo en voz alta: «Usted, hija mía, tiene poca paciencia. Hace solo 3 días que está esperando y ya quiere irse. Tiene que quedarse 15 días más. Vaya, pues, a rezar al altar de Santa Filomena, ella le enseñará su vocación». ¿Cuántas conversiones se realizaron en Ars? Muchos llegaron por curiosidad y regresaron transformados por el contacto de la irradiación de la santidad. Otros se convirtieron de manera absolutamente inesperada. La presencia de Dios en Ars era palpable. En una oportunidad en que empezaba a llover, el cura de Ars dejó la sacristía para pasar a la casa parroquial y justo en este momento pasaba por allí Francisco Dorel, que venía a cazar en este sector donde abundaba el venado. Cuando se cruzó con el cura de Ars, silbó a su perro, que había soltado un momento. «Señor», le dijo el sacerdote con un tono serio, «usted tiene un hermoso perro». «Así es», le contestó el cazador con orgullo. «Sería deseable que su alma fuese tan hermosa como su perro», continuó el padre Vianney sonriendo. «¿Qué quiere decir usted?», le preguntó el hombre sorprendido. «Que con este mal tiempo no debería ir a cazar, sino confesarse». Esta reflexión le llamó mucho la atención, y mientras caminaba no podía dejar de repetirse: «Ah, si su alma fuera tan bonita como su perro». Se sintió empujado irresistiblemente para hablar con el padre, y después de mucha espera, en que su paciencia fue puesta a dura prueba, le llegó su turno, y al entrar en el confesionario, él. «Cura de Ars», le dijo: «Está bien, amigo mío. Usted hace tiempo que está envuelto en las vanidades de este mundo, pero tendrá tiempo de hacer penitencia». «¿Qué quiere decir eso?», preguntó el cazador. «Usted será trapense». «Pero, padre, los monjes de esta orden no comen nunca carne, son vegetarianos, y yo, acostumbrado a la fina carne de la caza, ¿cómo me voy a acostumbrar?». «Otros lo han hecho»,
Usted lo podrá hacer también. Efectivamente, Francisco Dorel, unos años más tarde, entró a la trapa de Nuestra Señora de Aiguebelle, con el nombre de Hermano Arsenio, y declaró más tarde que debía su conversión a dos criaturas, el santo cura de Ars y su perro. No quiero confesarme. En 1840 llega a Ars el señor Rochet con su esposa y un hijo muy enfermo, que caminaba con muletas. Había acompañado a su esposa, pero había perdido la fe. Mientras ella se confesaba, él entró a la iglesia. No rezaba, ni pedía nada. Solo tenía un deseo en su corazón, la sanación de su hijo, porque no podía soportar verlo sufrir tanto, y se quedó de pie al fondo de la iglesia, detrás de la gente. El santo lo llamó una primera vez, pero él no contestó. Lo llamó una segunda vez. No se movió. ¿Cómo es posible que su marido sea tan incrédulo?, exclamó el cura de Ars a la señora que estaba orando. Lo llamó una tercera vez. Por fin el hombre se acercó y siguió al sacerdote detrás del altar, preguntándose inquieto lo que le iba a decir. «Acá, señor Rochet, póngase acá», le dijo el sacerdote, indicándole el confesionario. «Pero no quiero confesarme», le contestó el hombre. «No importa, empiece nomás». El hombre tuvo que someterse, y el padre lo ayudó a recordar algunos pecados olvidados desde hacía mucho tiempo. Al hombre arrodillado no le quedó otra que continuar, y lo hizo con la sencillez de un niño. Al día siguiente, el señor Rochet comulgó junto con su esposa. Había recuperado la fe, y por añadidura, Dios había escuchado su deseo, y sanó a su hijo, el cual dejó sus dos muletas como recuerdo en la iglesia de Ars. En aquel entonces vivía en la ciudad de Lyon un profesor de bellas artes, llamado Maissat. Era libre pensador y ateo bien conocido. Haciendo un paseo en el mes de junio de 1841, se encontró con un amigo que viajaba a Ars. «Ven conmigo», le dice este, «y verás a un sacerdote que hace milagros». «¿Milagros?», le contesta el otro. «Jote, estas cosas yo no las creo». A pesar de su reticencia, acompañó a su amigo. Al día siguiente, por pura curiosidad, asistió a la misa del párroco de Ars. Acabado el oficio, el sacerdote se abrió paso entre la multitud, se acercó a él y lo invitó a seguirle a la sacristía. Ahí, le indicó el confesionario. Maissat le gritó: «¡Ah, para eso! ¡Nunca!». Sin embargo, la mirada de amor del santo cura venció su resistencia. Se puso de rodillas y contó la historia de su vida, pero sin verdadero remordimiento. «Amigo mío», le dijo el santo, «vuelva mañana y conversaremos, pero mientras tanto, vaya al altar de Santa Filomena para pedirle que le alcance de nuestro Señor la gracia de la conversión». El libre pensador se levantó y fue a colocarse delante de la estatua de Santa Filomena, con actitud desafiante. Pero estupor. Las lágrimas brotaron de sus ojos y salió llorando de la iglesia. Al día siguiente, el profesor estaba de nuevo a los pies del santo y le dijo: «Padre mío, yo no creo. Ayúdeme». El santo lo ayudó tan bien que después de pasar 9 días en Ars, volvió a su ciudad de Lyon lleno de fe, y a partir de este momento se comportó como uno de los más fervientes católicos de la ciudad. Se podrían contar muchas historias más, de personas que dejaron Ars con el alma en paz y con la fe robustecida. Ni un minuto para respirar. Durante 30 años, el párroco de Ars permanecerá fiel a esa misión agotadora, dominando el cansancio, el frío, el hambre, rehusando tener un cojín en su confesionario, donde pasará la mayor parte de su vida, como atado en este madero, al igual que Jesús sobre el leño de la cruz. Pero cuán fecundo era su sacrificio y sus mortificaciones,
que arrancaba a tantos hombres de las garras de Satanás. Para ayudarlo en su pesada tarea, el obispo le mandó como vicario a un joven sacerdote, muy preparado, buen orador y que hacía hermosas homilías, el padre Ramón. Sin embargo, se daba cuenta que su palabra elocuente no producía mucho efecto, y comentaba: «No entiendo lo que pasa. Le dirijo a la gente buenas predicaciones y no pasa nada. En cambio, habla el padre Vianney y se derriten los corazones». La convivencia con el padre Vianney le enseñó a este joven sacerdote que si la palabra ilustra, los ejemplos arrastran. A pesar de esta preciosa ayuda, sus ocupaciones aumentaban cada día. Veamos el horario del cura de Ars. A las 9 de la noche, tomaba un descanso de 3 horas. A la medianoche, se levantaba y pasaba a la iglesia para rezar un momento. De la 1 a las 7 de la mañana, confesaba sin parar. A las 7 de la mañana se arrodillaba para prepararse a celebrar la Santa Misa. Era para él el momento más importante del día. Todos los asistentes estaban impresionados al ver con qué fervor celebraba la Eucaristía. Acabada la misa, se quedaba algunos instantes en acción de gracias y volvía al confesionario donde se quedaba hasta las 10:30 h, escuchando las miserias humanas, consolando, alentando y sobre todo perdonando los pecados en nombre de Jesús. Después de eso, rezaba su breviario, que es un conjunto de algunos salmos, que tenía la obligación de rezar como todo sacerdote. De las 11 a mediodía, daba una clase de catecismo en la iglesia, repleta de peregrinos. A las 12 del día, rezaba de rodillas el Ángelus, que nos recuerda el anuncio del ángel Gabriel a María. Luego iba a almorzar, pero para alcanzar la casa parroquial demoraba 15 minutos, a causa de la muchedumbre que ahí se amontonaba. Al pasar, saludaba a uno, sonreía a otro, bendecía a los niños. Algunas veces había tanta gente que no sabía cómo pasar rápidamente. Entonces, echaba en el aire un puñado de medallas, y mientras la gente se precipitaba para recogerlas, él desaparecía. El almuerzo no le tomaba mucho tiempo. Ya sabemos el menú. Él mismo cuenta que, entre mediodía y la 1 de la tarde, alcanzo a almorzar, a barrer mi pieza, a afeitarme, a hacer la siesta y visitar a un enfermo. En efecto, todos los días, después del almuerzo, el párroco iba a visitar a las huerfanitas de la Providencia y a los enfermos, tanto los de la parroquia como los que llegaban en peregrinación. Terminadas las visitas, volvía a la iglesia y confesaba a las mujeres hasta las 5 de la tarde y a los hombres hasta las 7:30 d. Después de eso, animaba la oración, de la noche hasta las 9 créterie. Por fin, entraba en la casa parroquial para tomar sus 3 horas de descanso. Durante varios años, llevará todos los días esta vida agotadora, sin quejarse y siempre con la sonrisa en los labios. Intento huir. Sin embargo, ese pobre sacerdote, como él mismo se llamaba, permanecía humildísimo. Se creía indigno de ser párroco y otra vez quiso huir. Ya lo había intentado en 1840, pero desde su enfermedad, en agosto 1844, que lo había puesto a las puertas de la muerte, su deseo de huir, de retirarse y hacer penitencia por su pobre vida, como decía, volvió más fuerte. Una noche silenciosa y oscura, preparó un atillo de ropa y se encaminó a Dardilly, a la casa de su hermano. En la mañana, la noticia se difundió como un rayo, y la consternación invadió a los habitantes. Fue cosa de un momento. Se organizó una comisión con la orden de alcanzarlo y obligarlo a volver. Un coche lo fue a buscar, y toda esta gente lo presionó con tanto cariño que le dio tiempo para reflexionar, y se vio obligado a volver atrás. Su entrada en el pueblo fue un verdadero triunfo. Todas las campanas repicaron de alegría. Muy emocionado, el prófugo los bendijo a todos, diciéndoles: «Ya no los dejaré, hijos míos, ya no los dejaré».
Sin embargo, 10 años más tarde, intenta huir de nuevo. Pero en el camino, los feligreses y los peregrinos le suplican: «Padre, confiéseme antes de irse». «Señor cura», suplica su vicario, «usted no puede dejar sin confesión a esa gente venida de tan lejos. ¿Cómo se podría resistir a todas estas súplicas?». Entonces, dando media vuelta, el señor Vianney volvió, entró a la iglesia y se dirigió directamente al confesionario. Con eso, su deseo de huir se terminó y ya no buscará más irse. Usted escribió un libro muy malo. Un día se presentó ante él un religioso que había escrito un libro titulado El ángel, guía de los peregrinos de Ars, y en el prefacio había agregado algunas alabanzas al santo cura. Después de haber leído lo que se había escrito sobre su persona, dijo al religioso: «No pensaba que usted era capaz de escribir un libro tan malo». «¿Cómo un libro tan malo?», le contestó el hermano. «Sí, un libro malo. Saque todo lo que se refiere a mí, y se convertirá en un libro bueno». Evidentemente, el autor no quitó nada de lo que había escrito sobre el santo. El señor Vianney nunca quiso que se le tomara una foto. Como el obispo quería tener un retrato de él, encargó al gran escultor Cabuchet que le hiciera una imagen. El artista se presentó al santo cura con una carta credencial del obispo, pero él se negó tajantemente. Entonces el artista se instaló en la iglesia, y mientras el sacerdote daba su clase de catecismo, el artista trabajaba discretamente la arcilla, disimulándola en su sombrero. Un tiempo después, el señor Vianney se encontró frente a su propio retrato y preguntó confuso: «¿Quién hizo esto?». El artista se presentó y le dijo: «Soy yo». «Usted me desobedeció», le dijo el santo. «¿Lo puedo perdonar?». «Sí», contestaron las personas presentes. Finalmente aceptó que la estatua no fuese destruida, pero con la condición que esté escondida y que nadie la vea. Y es gracias a este escultor Cabuchet que podemos tener ahora la imagen fidedigna de este santo cura, con sus rasgos muy marcados, sus ojos muy brillantes, cara ascética y, sin embargo, llena de una paternal bondad. Su pobreza era legendaria. El que manejaba sumas en Ormés no guardaba nada para él. Tenía una sola sotana, y su ropa él mismo se la remendaba. Todo lo daba, vendía también algunas cosas personales que le regalaban y distribuía el dinero a los pobres. Nada es demasiado hermoso para el Señor. Este sacerdote, despojado de todo, tan cicatero para él, quería lo mejor para Dios y repetía a sus feligreses: «Nada es demasiado hermoso para el Señor». Un anticuario de Lyon manifestaba su sorpresa al ver a este sacerdote con sotana vieja y remendada, y que para comprar objetos de culto no los encontraba nunca suficientemente bellos, ya que para la gloria de Dios todo le parecía poco. El obispo, que lo quería mucho, quiso honrarlo con el título honorífico de canónigo. Cuando le conversó de eso, el santo le dijo avergonzado: «No, monseñor, déselo mejor a mi vicario». El obispo no quiso entender, y organizó la ceremonia en donde el santo cura de Ars, humillado por tantas alabanzas, recibió de las manos del obispo la capa con piel blanca de los canónigos. Él se la quería sacar, pero cuando le dijeron que podía ofender al obispo, la guardó hasta el término de la ceremonia. Pero apenas el obispo se había ido, se la sacó y mirándola dijo: «Eso se transformará en plata para mis obras». Casualmente, llegó una señora adinerada, a la que le dijo: «Usted llega a buen momento. Quiero venderle mi capa de canónigo. Usted me dará por lo menos 15 francos». «Pero, señor cura, vale mucho más». Finalmente, la señora le dio 50 francos, y cuando le entregó el dinero, él,
feliz y contento, dijo riéndose: «Si monseñor me quiere dar otra, haré dinero con ella». En 1855, el gobierno le quiso honrar también con la condecoración de la Legión de Honor. Él, pensando siempre en sus pobres, preguntó si representaba dinero. Pero cuando le dijeron que era solo una distinción honorífica, dijo a los enviados: «Si mis pobres no tienen nada que ganar, diga al emperador que no me interesa». Pero a pesar suyo, le dieron la Cruz de la Legión de Honor, que no llevó nunca. Estos títulos honoríficos no interesaban al humilde sacerdote. Sin embargo, Dios se complacía en ensalzar a su abnegado servidor con milagros tan numerosos que era imposible contarlos. En su gran humildad, él atribuía todos estos milagros a la intercesión de Santa Filomena, que llamaba su Santita. Un día llegó de una ciudad lejana una señora, empujando un cochecito en el cual estaba su hijo paralizado, de 8 años. Dejó el niño a cargo de una familia de Ars y pasó toda la noche esperando al santo. En la mañana, al pasar cerca de ella, el buen sacerdote le dijo: «Venga, usted que está apurada». La señora se confesó y se olvidó de hablar de su hijo. Entonces corrió a buscarlo y lo llevó en sus brazos a misa. Cuando terminó el oficio, quiso entrar en la sacristía para que el padre bendiga al niño, pero alguien le dijo que no se podía entrar. No tuvo ni siquiera el tiempo de lamentarse cuando oyó la voz del santo, que gritaba: «¡Que entre!». Cuando el cura de Ars vio al niño en los brazos de su madre, dijo: «Oh, pero este niño es demasiado grande para ser llevado en brazos. Póngalo de pie». «No puede, señor cura». «Podrá». Y dando un beso al niño, dijo a la madre: «Vayan a rezar delante de Santa Filomena». Con mucha dificultad y sostenido por su madre, el niño llegó a la capilla de la santa. Él mismo se arrodilló y se quedó casi 1 hora rezando. Luego se levantó y dijo a su madre que tenía hambre, y se puso a correr, saltando de alegría. «Está salvado». No había solamente sanaciones físicas, sino también resurrecciones espirituales. Con su mirada de fuego, él, cura de Ars, leía en las almas. Antonio Saubín, obrero de la gran ciudad de Lyon, poco creyente, estaba en aquel día perdido en medio de la muchedumbre que llenaba la iglesia, y pensaba: si este sacerdote tuviera el Espíritu de Dios, como dicen, sabría que tengo que hablarle y que estoy apurado. En ese momento, el cura de Ars se dio vuelta y le dijo en voz alta: «Paciencia, amigo mío, enseguida estoy a su disposición». Otro hecho extraordinario. Una señora, vestida de luto, estaba viajando en dirección de Ars, con un grupo de peregrinos, encabezado por un sacerdote. Su marido se había suicidado recientemente, tirándose al río desde un puente. «Padre», le había dicho la señora al sacerdote que dirigía la peregrinación, «permítame que lo acompañe. Yo viajo para olvidar mi pena. Prefiero ir allá que a otra parte». Llegando a Gers, la señora pidió al sacerdote que le consiguiera una entrevista con este santo que hacía milagros. Pero no hubo necesidad, pues apenas el grupo hubo penetrado en la iglesia, el santo cura se dirigió a la señora y le dijo al oído: «¡Está salvado! ¡Sí, está salvado!». «No es posible», le contestó la pobre viuda, que no ignoraba que el suicidio es un pecado gravísimo. «Sí, está salvado», le repitió el santo. «Está en el purgatorio, y hay que rezar por él. Entre el puente y el agua, tuvo tiempo de arrepentirse. Su marido no era religioso, pero algunas veces se unió a la oración de usted». Es así como la pobre señora volvió a encontrar la paz, pues estaba atormentada por la idea de que su marido estaba en el infierno. Arde la iglesia. Esos hechos eran extraordinarios, pero hubo en la vida del santo cura de Ars sucesos más asombrosos aún.
Tenía, a menudo, conversaciones con el cielo, con el Señor y con la Virgen. Un día dijo con su buena sonrisa: «Con la Santísima Virgen nos conocemos muy bien». También lo oyeron quejarse, cuando no había tenido visita del cielo desde hacía un cierto tiempo. Un día, pensando que estaba solo, suspiró: «No puede ser, Dios mío, que no te veo desde el domingo». Con la vida que llevaba, a pesar de las gracias extraordinarias que vivía, su salud se iba debilitando. Uno no vive durante 40 años, con 2 o 3 horas de sueños y una sola comida al día, sin sentir el debilitamiento corporal, la acumulación de cansancio y el peso de la vejez. Además, el diablo lo molestará hasta los últimos meses de su vida. Su última tentativa ocurrió el 23 de febrero de 1857. El santo cura de Ars estaba en el confesionario. Las turbas llegaban de todo Francia, llenando la iglesia para hablar con él. De pronto se oyeron gritos: «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arde la casa del cura! ¡Pronto! ¡El cura! ¡Arde su casa!». Alguien logró encontrar la llave y entró en la casa. En la habitación, la cama, las cortinas y cuanto había allí estaba en llamas. Pero una cosa curiosa es que el fuego se detuvo ante el relicario de Santa Filomena colocado sobre una caja. El santo, que había entrado en la pieza, cuando vio este detalle, exclamó sonriendo: «Es siempre lo mismo. Cuando están en camino grandes pecadores, el demonio se enfurece de tal modo que me atormenta de 1000 maneras. Pero esta vez, el pícaro se pasó. Como no pudo atrapar al pájaro, quiso quemar la jaula». Si Dios le dijera de escoger. «Padre mío», le preguntó un día su vicario, «si Dios le diera a escoger entre ir al cielo enseguida o trabajar como usted lo está haciendo, convirtiendo a los pecadores, ¿qué escogería?». «Amigo mío, me quedaría. Qué alegría uno experimenta al encaminar las almas hacia Dios». Y sin embargo, el santo cura de Ars envejecía, y los peregrinos seguían aumentando. Tanto es así que el pobre anciano tuvo que reducir su descanso y su alimentación, aceptando solo una taza de leche por la noche. Daba pena escucharlo toser. Un día llegó como a la medianoche donde Catalina, la sañe que se apresuró en decirle: «Tome asiento un ratito, padre, le voy a calentar un poco de leche». «Oh, no, es mi cama la que necesito». Y salió para ir a acostarse. Pero Catalina insistió y lo persiguió con la leche, hasta la calle. Finalmente aceptó, y la tomó delante de los peregrinos. Llegada la noche, dijo a Catalina: «En realidad, reconozco que sin tu taza de leche no hubiera podido terminar la jornada». Catalina insistía a menudo, porque varias veces se había desmayado en el confesionario. «Hija mía, es el fin. Estamos a 29 de julio de 1859, últimos días de su vida». Sin embargo, a la 1 de la madrugada ya estaba en su confesionario. Era tan sofocante el calor, verano en Europa, que varias veces tuvieron que ayudarlo a salir afuera para tomar un poco de aire. Ya no podía más. A las 11 de la mañana, hora en que daba en la iglesia la clase de catecismo, los presentes no comprendían nada de lo que decía. Solo miraba con gran amor el tabernáculo, donde estaba Jesús presente. Fue su último sermón. Hasta la tarde estuvo en el confesionario. Luego volvió a la casa parroquial apoyado en el brazo del sacristán. Mucho le costó subir a su habitación. El sacristán lo ayudó a acostarse y después lo dejó solo. Catalina Lasagne. Velaba en la pieza contigua. Como a la 1 de la mañana, en un último gesto de energía, quiso levantarse para ir a la iglesia, pero fue incapaz de dar un solo paso. Sin darse cuenta, dio un grito. Catalina acudió y lo ayudó a volver a acostarse. «Es el fin, hija mía.
dijo el santo. Llama al cura de Hassan. Voy a buscar también al médico, le agregó Catalina. Es inútil, que venga el sacerdote. El 30 de julio no trajo ninguna mejoría. Muy temprano llegó el cura de Hassan. El santo se confesó con mayor humildad. El sacerdote le preguntó si tenía miedo de la muerte. Es curioso, contestó el enfermo. Siempre he temido comparecer delante de Dios como cura. Pero ahora ya no tengo miedo. Muero sin temor, pues confío en la divina misericordia. Las campanas de Ars tocaron cuando el cura de Hassan le llevó el santo viático. Por las arrugadas mejillas del santo anciano corrían lágrimas. ¿Por qué llora, señor cura?, le preguntaron. ¡Ay! Es tan triste comulgar por última vez. Recibió también con gran devoción la extremaunción. El 2 de agosto, el moribundo estuvo en constante unión con Dios. Solo lo sacó de su éxtasis la visita del obispo. El 4 de agosto, festividad de Santo Domingo, comenzó el día con una violenta tempestad. Los relámpagos iluminaban la habitación del enfermo y los truenos estremecían la casa. Una sonrisa pasó por el rostro del santo. Era el último jaleo con que el gavilán aún quería espantarlo. Pero el demonio ya no tenía poder sobre él. Que los santos ángeles de Dios vengan a tu encuentro y te introduzcan en el paraíso, decía el padre Monín en medio del estrépito de los elementos. ¿Lo oyes, gavilán? Los ángeles de Dios. Él ha enviado a su ángel para recoger al que tú querías pisotear en el polvo del mundo. Gavilán. Con la sonrisa en sus labios, como a las 2 de la madrugada, el padre Juan María Vianney emitió el último suspiro en los brazos del hermano Jerónimo, quien le cerró los ojos. Los funerales. Un triunfo. La noticia de la muerte conmovió toda Francia. Las campanas de toda la región acompañaron el llanto de los feligreses y los peregrinos. Todo el día, las gentes desfilaron por la habitación del primer piso, donde se había trasladado al difunto. En medio de una inmensa muchedumbre, que se evaluó a 300 sacerdotes y alrededor de 6.000 fieles, el obispo de Velay presidió el cortejo fúnebre del santo. El 14 de agosto se depositó su cuerpo en una tumba que habían preparado en la nave de la iglesia. Una placa de mármol negro lleva esta inscripción, debajo de un cáliz esculpido en piedra: el Papa Pío X, que subió al trono de San Pedro el 4 de agosto de 1903, día aniversario de la muerte del santo cura de Ars, lo beatificó el 8 de enero de 1905. Todas las iglesias de Roma saludaron con la voz de sus campanas al gran santo, mientras 30.000 peregrinos de todos los países cantaban el Te Deum en la Basílica San Pedro. El 21 de mayo de 1925, día de Pentecostés, el Papa Pío XI, rodeado de 35 cardenales y 200 obispos, canonizó al pobre cura de Ars, y en Roma y en todo el mundo, millares y millares de fieles y de sacerdotes se arrodillaron repitiendo: San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes y seminaristas, ruega por nosotros.